propiedades elementales. Cuando tenemos más, podemos ir a la tabla de relaciones. Pero como solo tenemos dos datos, pues a la definición. Masa de agua entre masa de partículas sólidas. La masa de agua es la masa total menos la masa de partículas sólidas. Y esto entre masa de partículas sólidas. Esta fórmula ya la he puesto y esta la vamos a poner 1000 veces. Bueno, tantas no, pero unas cuantas, ¿vale? Entonces sustituimos y ya está. No hay que hacer mucho más. Esto da 0,232. La humedad se representa en tanto por ciento con un decimal, según la normativa. Pues 23,2%. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Me he equivocado? Sí, ¿por qué me he equivocado? Sí. Porque esa masa seca, efectivamente. Gracias. Vale. Entonces, una vez hecho esto, se lleva análisis granulométrico por tamizado. Nosotros, como he dicho, podemos trabajar con vía seca, porque bueno, para hacer los cálculos y tal, vale bien, ¿vale? Entonces, es la masa seca, es decir, la masa de las partículas sólidas, esta de aquí, la que va a la columna de tamices. Esta es la masa que entra en la columna de tamices. Y conforme va cayendo en estos tamices que tenemos aquí, pues se va reteniendo estas cantidades, ceros, 0,41, ¿vale? Entonces, a partir de lo que queda retenido, bueno, luego nos pide, evidentemente, dibujar la curva granulométrica. Para dibujar la curva granulométrica tenemos que hacer añadir dos columnas aquí, la columna de lo que pasa y luego el porcentaje que pasa, ¿vale? Pues venga. Fijaros como han puesto dos de los imprescindibles, dos tamices de los imprescindibles. El número 200, porque lo que pasa a través del número 200 es la fracción fina, esto ya se nos tiene que ir quedando. Y el número 4, que separa gravas de arenas. Lo que pasa a través del número 4 son arenas, evidentemente, y luego la fracción fina, claro. Están puestos, por tanto, está bien. Luego por arriba, pues ya veremos si hay que poner más, menos o qué.
Entonces ya lo expliqué ayer. ¿Cómo se hace la columna que pasa? De lo que entra, 3757, esto cae al primer tamiz. Queda retenido, en este caso 0, pasa la diferencia, o sea, en este caso todo. Esto que pasa cae al siguiente tamiz, al 3/4, donde queda retenido 71,41. ¿Cuánto pasa? La diferencia entre lo que viene de arriba y lo que queda retenido, eso es lo que pasa. Y así sucesivamente. Vale, así vamos haciendo. Y si tendríamos los gramos que pasan a través de cada tamiz. A través del último, del número 200, lo que pasa cae a la bandeja del fondo. Lo que pasa a través del número 200, o sea, esto, ¿a dónde va? A la bandeja del fondo, que también se pesa. Tiene que coincidir con esto. ¿Vale? Bien, y para la última columna, para calcular el porcentaje que pasa, dividimos la columna que acabamos de hacer, que es la que pasa en gramos, lo dividimos por lo que entra, por la masa de partículas sólidas o masa de suelo seco, lo mismo. Se divide toda esa columna, todos los números de esa columna, por lo que entra. Entonces sería el porcentaje que pasa de todo el suelo, el porcentaje que pasa a través de cada tamiz.
¿Vale? Entonces, esto es. Ahí serían los números. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Esto es fácil, ¿no? Bien, pues a partir de estos números ya podemos dibujar la curva granulométrica del suelo. Pero bueno, antes vamos a pensar un poco. En vez de 0 a 0, vamos a pensar. Pregunto. ¿Cuál es la fracción fina del suelo? ¿Qué porcentaje de fracción fina tenemos? ¿Cuánto? Lo que pasa a través del número 200, ¿no? 64,2, ¿vale? La fracción fina. Entonces, ¿qué es un suelo de partículas finas o es un suelo de partículas gruesas? Finas, porque lo que más tenemos es de fracción fina, porque de fracción gruesa pues es la diferencia, ¿no? 100 menos 64,2, esto es 35,8 si no me equivoco. Entonces, fracción fina tenemos más que fracción gruesa. Y que predominan limos y arcillas, no sabemos si son limos, si son arcillas, si son los dos, no lo sabemos todavía. Pero predominan esos finos, los arcillas, frente a gravas y arenas. Que estas sí se pueden calcular, lo hicimos ayer. ¿Os acordáis cómo era? ¿Cómo calculábamos el porcentaje de arenas? Decíamos, lo que pasa a través del número 4, todo lo que pasa a través de este, son arenas y la fracción fina que hay aquí. Lo que pasa a través del número 4 era arenas más fracción fina. Desde aquí despejamos y ya está. Desde aquí despejando tendríamos, pasa el número 4, 93,8 menos 64,2. ¿Vale? Eso es 29,6, si no me he equivocado, de arenas. ¿Vale? ¿Entendido? Y el resto, que yo no voy a calcular, pues son gravas. La diferencia son gravas. ¿Vale? Gravas también se pueden calcular diciendo, bueno, si todo esto de aquí, 93,8, son arenas y finos, pues hasta 100 serán gravas. El resto hasta 100 son gravas, ¿no? Entonces, gravas sería 100 menos este 93,8. ¿6,2, ¿no? ¿Vale? Entonces diríamos que es un suelo de partículas finas
y además podemos calcular el porcentaje de gravas y el porcentaje de arenas. Hay más arenas que gravas. 29,6 frente a 6,2. ¿Vale? Bien, vamos a hacer entonces la curva granulométrica. Recordar, la curva granulométrica es, vamos a la gráfica y en el eje vertical ponemos la última columna, lo que pasa a través de cada tamiz. El tamiz lo tenemos aquí arriba. Voy a repetir aquí también. Primer punto pasa 100%, tamiz 1,5 global. 1,5, 100%, ¿vale? Segundo punto, 3/4, 98,1. 3/4, 98,1. Siguiente punto, el número 4. Número 4. 93,8. Ahora sí 94. Entonces, siguiente punto, el número 10. Número 10. 77,7. Luego el número 40, 67,9. Y por último el número 200, 64,2. 200. ¿Vale? Y ahora lo subimos mediante una recta, tramos rectos. Y ya está. ¿Vale? Bien hecho, pero así sería. ¿Vale? ¿Una pregunta? ¿Podemos calcular el coeficiente de uniformidad o el coeficiente de curvatura? ¿Podemos calcular el coeficiente de uniformidad o el coeficiente de curvatura? ¿Podemos calcular alguno de los dos? ¿Por qué no? No llega. Porque no podemos calcular ni de 60, ni de 30, ni de 10, porque no cortan. A la curva está por encima, la curva está por encima de eso. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué hacemos? Pues nada, no va a hacer falta. Recordar que esto lo hacemos para clasificar el suelo y no siempre vamos a necesitar el coeficiente de uniformidad y de curvatura. Hay veces que sí y hay veces que no. En este caso, no. ¿Por qué? Porque es un suelo de partículas finas. Entonces, para suelos de partículas finas ya veremos que eso no importa. Importa para suelos de partículas gruesas. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, no pasa nada. Si no se calcula, será porque, si no se puede calcular, será porque no es necesario. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale. Luego el ejercicio sigue, pero todavía no podemos hacerlo, ya lo haremos. Vale, entonces, como esto es muy fácil, vamos a complicarlo. Bueno, el ejercicio 9,
Pues es muy parecido. Fijaros, lo que pasa a través del número 200 decíamos que caía la bandeja del fondo. Así que 9. Lo que pasa a través del número 200, esto siempre pasa, ¿no? ¿Dónde cae? O sea, la bandeja del fondo que he recogido y no lo han pesado. No lo pesan. 259,93, ¿vale? Este ejercicio empieza como el otro. Tenemos una masa de suelo, pesa tanto, luego se seca y la masa seca es 1823,1. Masa seca 1823,1. Entonces, lo que pasa a través del número 200 en porcentaje se puede sacar directamente con estos dos números. Con lo que hay en el fondo y con la masa seca ya podemos sacar lo que pasa a través del número 200 en porcentaje, ¿no? Solo sería ¿no? Lo mismo que hemos hecho, pero solo para el número 200, lo mismo que hemos hecho en la ejercicio anterior, ¿sabéis? Vale. Entonces, si hacemos eso, ¿qué nos da? 14,26%. ¿Y esto cómo lo hemos llamado? Fracción fina. No tiene limos y arcillos, no sé lo que le contenga. Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Este que es un suelo de partículas finas o de partículas gruesas? Ahora será gruesas, ¿no? Porque ahora fracción fina tenemos un poco más de un 14 y fracción gruesa tenemos mucho más, hasta 100, 80 y tantos %. Entonces este suelo es de partículas gruesas. ¿Vale? Si ahora no vamos a hacer la curva granulométrica, es igual que la otra, pero si la hiciéramos, el último punto sería ese, de la curva granulométrica. Ese sería el último punto. Lo que pasa a través del número 200. Ese último punto estaría mucho más abajo. Ahora. Estaría 14, no sé cuánto, de aquí. ¿Vale? Entonces, la curva sería de otra forma distinta. No se quedaría tan arriba. Uy, no la puesto. No está bien. ¿Qué no sale? Eso que no ha salido. Vale, estaría por aquí abajo ahora, el 14 y pico %. Entonces, en este suelo de partículas gruesas, la curva no se va a quedar por ahí arriba. En un suelo de partículas finas, la curva se queda por aquí arriba. Pero en un suelo de partículas gruesas, como hay poca fracción fina, va a bajar, de donde sea, bajará. ¿Vale? Eso era el 9. Bueno, sería igual. Tienes varios. Vamos a pensar un poco en el 11.
Bien, entonces aquí lo que tenemos hicimos lo mismo, cogemos una masa de suelo, se lleva al laboratorio, se separa en partes, se seca y aquí ya directamente nos dicen la masa seca que se utiliza, 3.545 puntos. Entonces directamente esto es lo que entra en la columna de tamices. Vale, entonces, aquí no se puede calcular la humedad porque como no nos dan la masa inicial del suelo, pues no sabemos qué cantidad de agua hay. Bueno, no pasa nada. En este caso no hace falta. Bien, entonces, dice, bueno, hemos visto que el suelo, para ver, esto lo comenté cuando se hace el análisis volumétrico por tamizado, los tamices los tenemos que elegir nosotros en función de cómo sean las partículas del suelo. Si hay mucha variedad de tamaño de partículas, tenemos que utilizar muchos tamices. Si hay poca variedad, pues tendremos que utilizar pocos. Vale. Entonces, en este caso, pues han decidido que tienen que utilizar bastantes tamices. Entonces han decidido utilizar el uno de pulgada y media, el 3/4, 3/8, número 4, el número 10, el número 20, el 40, el 70, el 100 y el 200. Pero en la tamizadora solo caben 6. Bueno, en esta solo caben 6, habrá otras que quepan más. En este solo caben 6. Entonces, como hay 10, pues lo tienen que hacer por partes. Tienen que hacer el tamizador por partes. Bueno, cabe todo, pues ahora hacemos primero una parte y luego otra parte. Entonces, primero han cogido 5 tamices y luego otros 5 tamices. ¿Vale? Bien. Entonces, hay que hacer lo mismo, hay que hacer la curva granulométrica y luego pues ya habrá que calcular limos, gravas, arenas y fracción fina, como siempre, es igual, ¿no? Pero ahora tenemos, pues en vez de una tabla, pues ahora tenemos 2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace igual. Porque el hecho de que tengamos una tamizadora que solo nos permite poner 6, pues es un problema que no influye a la hora de construir la tabla de antes. ¿Vale? Antes decíamos lo que entra en el tamiz número 10, por ejemplo, entra en el tamiz número 10, pues lo que he retenido, pues son en este caso 116, pasaría la diferencia, ¿no?, entre lo que entra y el retenido. ¿Vale? ¿Y cuánto pasa? Pues ya nos lo pone aquí. 2.421,4. ¿Y estos a dónde van? Pues van a la siguiente. Van al número 20. Entonces, a efectos de construir la tabla, no tenemos que hacer 2, tenemos que ponerla una a continuación de otra. ¿Vale? Porque este es un problema que tenemos allí, pero a la hora de construir, la curva granulométrica nos da igual. Entonces, nosotros construiríamos una sola tabla con unos tamices uno detrás de otro. 1,5, 3/4, 3/8, número 4, número 10, número 20, número 40, número 70, número 100 y número 200. Y empezaríamos con el 3.545,2 y haríamos hacia abajo como siempre. Entonces, lo que pasa, 3.545,2 menos 0 en el primero. Lo haríamos igual. Es 3.545,2. Para el siguiente, pues lo mismo. ¿Cuánto llega? 3.545,2. ¿Cuánto queda retenido? 105,81. ¿Cuánto pasa? Lo que entra menos 105,81. Y así sucesivamente. Este número nos da igual. No nos sirve para la tabla, nos da igual que esté aquí o que no esté.
nos vale, bueno, simplemente si queremos hacer una comprobación cuando lleguemos aquí de que coincide esto con esto, pero no nos sirve para nada más, ¿vale? Porque lo que pase a través de aquí, pues irá a la siguiente también, y así sucesivamente, o sea, se hace igual, ¿vale? Se hace igual, pero para nosotros lo ponemos en vez de dos tablas aquí, ¿vale? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, esto es muy fácil. Ahora vamos a complicarlo un poco, y ya es demasiado fácil. Y vamos a acercarnos un poco a lo que preguntamos en el examen. Porque hacer una curva trigonométrica a partir de una tabla eso es una bobada. ¿Vale? Eso no es de carrera universitaria. Sumar, restar y dividir entre un número, entre la masa seca. No. Hay que pensar un poco. Entonces, como hacer una curva trigonométrica es muy fácil a través de la tabla, le damos otra vuelta. ¿Vale? Por ejemplo, de esta forma. En vez de daros la tabla, en vez de daros lo que pasa, lo que no pasa, tal, se da esta otra tabla que es distinta y esta hay que interpretarla. ¿Vale? Entonces vamos a interpretarla. Fijaros que la primera pregunta es si con estos datos se puede dibujar la curva trigonométrica de forma exacta o de forma aproximada. Ahora una respuesta es dibujar la curva. Entonces es un examen de hace mucho tiempo, hace muchos años, pero bueno, es un examen, ¿eh? Vale, entonces vamos a interpretar la tabla. Nos dicen que del análisis trigonométrico de un suelo se han obtenido estas partículas. Hay arena gruesa, arena media, arena fina y limos y arcillas. Esos cuatro grupos de partículas. Y entonces nos dice el tamaño de cada una de estas partículas. Bueno, ya sabemos, el tamaño que está cuando está puesto con esta letra griega phi. El tamaño de las limos y arcillas ya sabemos. Los limos y arcillas, el tamaño es más pequeño de 0,075 milímetros, ¿no? Eso es lo que hemos dicho todo el rato. La arena fina, su tamaño oscila entre 0,075 y 0,425. Esto solo es informativo, porque esto ya lo sabemos, está en la primera transparencia del tema. Solo es a nivel informativo. Arenas finas entre 0,075 y 0,425. No se está diciendo que lo aprendáis, simplemente es un dato que ya lo teníamos aquí. No es nada nuevo, ¿vale? Arena media pondrá lo mismo, entre 0,425 y 2 milímetros. Y las arenas gruesas están entre 2 y 4,75 milímetros. ¿Vale? Solo es informativa. Esa tabla, esa columna, mejor dicho, solo es informativa. ¿Vale? Refleja lo que viene en esta tabla, en la que hemos puesto. ¿Vale? ¿Entendido esto? ¿Esta columna? Y luego en la tercera nos ponen la proporción que de estas partículas tenemos en nuestro suelo. Ese es uno de los objetivos del análisis trigonométrico, saber la proporción de cada grupo de partículas. Pues ahí está. Porque
definición era eso. En análisis volumétrico el objetivo es determinar la proporción de partículas, cada grupo de partículas de cada tamaño, de cada bloque de tamaño de partículas que tiene nuestro suelo. Pues eso nos dan. Nos dicen que la proporción de partículas de arena gruesa es un 5%. De partículas de arena media, un 15%. De arena fina, un 25%. Y de arismos y arcillas, 55%. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto? Vale. Entonces, ahora empezamos a preguntarnos cosas. ¿Tenemos grabadas? Porque no lo pone. Pero el hecho de que no lo ponga quiere decir que no tenemos. Pues vamos a comprobarlo. Si esto es la proporción de cada grupo, a ver, ¿me podéis decir qué porcentaje de arenas tenemos? La suma, ¿no? 5 y 15, 20 y 25, 45. Tenemos arcillas, ya pone, ¿no? En fracción fina tenemos a 55. 55 más 45, 100. Entonces, ¿qué porcentaje de gravas tenemos? 0. No hay. ¿Vale? Por comprobar, no tenemos, solo tenemos fracción fina y arenas. ¿Solo de partículas gruesas o de partículas finas? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Como tenemos más partículas finas que gruesas, pues tenemos un suelo de partículas finas. Hay poca diferencia, pero sigue siendo un suelo de partículas finas. ¿Vale? Bueno, pues con estos números ahora podemos responder a la pregunta. ¿Se podría dibujar la curva granulométrica de forma exacta y de forma aproximada? A ver, lo que sí sé es que este número, ¿con qué coincide? Este 55%. Con el porcentaje que pasa a través del número 200. Por tanto, ese punto le tengo ya en la curva granulométrica, ese sí le sé. Ese punto le conozco. ¿Vale? ¿Conozco alguno más? ¿Cuánto pasa a través del número 4? ¿Cuánto? A ver. ¿Qué material pasa a través del número 4? Arenas, ¿y qué más? Los más pequeños, arenas. Y fracción fina, ¿no? Entonces, lo que pasa a través del número 4 es arenas y fracción fina. ¿Eso cuánto es? Todo esto, ¿no? 100%. Yo tengo otro punto de la curva granulométrica. Lo que pasa a través del número 4, ¿no? Eso es 100%. ¿Qué más? ¿Cuánto pasa a través del número 10? Lo dices con interrogación. ¿Es una interrogación o una información o una afirmación? Afirmación. Vale. ¿Por qué? Si a través del 4 pasa el 100%, dice que lo que queda entre el 4 y el 10 es el 5%, entonces todo el resto lo que pasa. Perfectamente explicado. Si lo que pasa a través del número 4 es el 100%, y entre el 4 y el 10 tenemos un 5, pues lo que pasa a través del 10 es la diferencia.
entre el 100 que ha entrado en el número 4 y el 5% este que se ha quedado aquí entre el 4 y el 10. Entonces, número 10, 95. 100 menos 5. Y puedo seguir, ¿no? Porque eso mismo que hemos hecho para el número 10, lo podría hacer para el número 40, ¿no? Lo que pasa a través del número 40... pues será estos 100 menos 5 menos 15, ¿no? 100 menos 5 menos 15, 80. Y siguiendo ese razonamiento, tendría que restar 25 para calcular lo que pasa a través del número 200. 80 menos 25 me da lo que me da, 55%. Es decir, tenemos 4 puntos de la curva granulométrica, ¿vale? Lo que pasa a través del 4, del 10, del 40 y el 200, ¿vale? Entonces, ¿se puede dibujar la curva granulométrica? La respuesta es, se puede dibujar una curva granulométrica. ¿Esa es la curva granulométrica del suelo? Número 100, número 4, 10, 40, 200, ¿qué pensáis? ¿Que es la curva granulométrica del suelo o que no lo es? No pasa nada, a este punto no tenéis por qué saberlo. ¿Qué? Que no, que simplemente va a pensar, no es trampa ni nada, aquí no hay nada detrás. Pensemos un poco, pero nada. Yo creo que es mejor que pensemos un poco a que esté yo contando un rollo usted lo contéis, pero bueno. Pues a ver, la curva granulométrica del suelo lo que representa es lo que pasa a través de cada tamiz. ¿En algún sitio pone los tamices que hemos usado? No. Solo nos dice que la arena gruesa que hay, que tiene este tamaño, hay un 5%. Pero no nos dice si entre el número 4 y el número 10 está puesto el número 8. No nos dice si entre el 10 y el 40 ha puesto el 20. No está puesto. Entonces, se puede dibujar una curva granulométrica porque estos 4 puntos es cierto que estos sí son reales, pero lo que no sabemos es qué pasa por el medio. Igual se lo han puesto estos, no, porque como mínimo hay que poner 6. Entonces, pero entre aquí y aquí igual esto va así, y luego así, yo qué sé, ¿no? Por decir algo. No sabemos cómo va. Entonces, ¿se puede calcular de forma exacta? Pues no, porque no sabemos exactamente qué tamices se han utilizado. ¿Pero se puede hacer de forma aproximada? Pues sí, pues eso es lo que hemos dibujado, de forma aproximada. ¿Vale? Simplemente es para pensar. Ni esto valía muchísimo en el ejercicio, ni era imprescindible para hacer el resto del ejercicio. Ni una ni otra. ¿Vale? Era simplemente algo adicional para que pensar. ¿Vale? Bien. Bueno, estoy evolucionando y ahora las preguntas son de este estilo, como esta que tenemos aquí. Es lo mismo pero más largo. Lo mismo pero más largo. No nos va a dar tiempo a hacerlo.
estos que tenéis en el tema, también son de exámenes más cercanos. Y lo primero que se pregunta pues es de la misma idea, ¿no? En vez de daros lo que pasa a través de cada tamiz, se os da, pero un poco rebuscado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí por ejemplo nos dan la masa la masa del suelo al llegar al laboratorio, por lo tanto, masa del suelo, y luego en vez de darnos la masa del suelo seco, nos da la humedad. Esto, como diréis vosotros y vosotras, es para pillar. Porque, claro, alguno y alguna habrá dicho, ah, pues esta es la masa que tengo que meter en la columna de tamices. Pues no, ¿no? Porque hemos dicho que en la columna de tamices entra la masa seca. Entonces hay que calcular la masa seca a partir del contenido de la humedad natural del suelo. No, esto no es así. No es para pillar, es para que sepáis que se trabaja con la masa seca. Vale. Entonces, a partir de aquí calculamos la masa del suelo seco o la masa de las partículas sólidas. Esto, pues ya lo calculáis con la fórmula de la humedad, ¿no? La humedad que ya hemos utilizado en el ejercicio anterior. Entonces, pues la masa que nos dé. Y a partir de ahí, pues como digo, en vez de poner la tabla de análisis trigonométrico portamizado, pues nos dan todo esto. Primer dato. Todas las partículas son de tamaño inferior a 25 milímetros. Todas, inferior a 25 milímetros. Si tuviéramos un tamiz de 25 milímetros, diríamos que lo que pasa a través del tamiz de 25 milímetros es el 100%, ¿no? Vale. Luego, esto es igual que antes. Nos dicen que hay un 60% de partículas de arena y un 5% de partículas finas. Entonces aquí sí que nos tenemos que preguntar qué porcentaje de gravas hay. Porque 60 más 5 no da 100. Porque hay que calcularlo. ¿Vale? 100 menos 60 menos 5, 35. ¿Vale? Bien. Y sigue. No nos vale solo con esto, sino que además dice, no hay material de tamaños comprendidos entre 0,425 milímetros y 2 milímetros. Esto no hay nada. Quiere decir que si pusiéramos la tabla de granulometría, no habría nada retenido. O sea, lo que pasase a través de 2 milímetros, pues si no hay nada entre 0,425 y 2, pues pasaría también a través del 0,425. No hay nada. Entonces, si no hay nada, no quedaría nada retenido. ¿Vale? Pasaría todo al siguiente. Luego, también nos dicen que hay un 20% de partículas de tamaños comprendidos entre 2 y 4,75 milímetros. Hay un 20%, como antes, una proporción. Proporción de partículas entre 2 y 4,75. Hay un 20%. Estos son partículas de arena, ¿no? Porque son más pequeñas de 4,75. Como arenas tenemos un 60.
Pues de 60%, 20% son entre 2 y 4,75. Estos son los que lo que llamamos arenas gruesas. Y luego nos dan dos tamices, 60 y 100. Quedar venido entre 60 y 100. Bueno, pues con todo eso hay que dibujar la curva granulométrica. Con todo eso hay que dibujar la curva granulométrica. Vale, pues lo dejamos aquí.